Última hora. Se acaba de confirmar algo aterrador que va a hacer que México entero tiemble. 5 músicos inocentes fueron quemados vivos por el crimen organizado, pero espérate porque lo que te voy a revelar al final de este video sobre quién realmente está detrás de todo esto va a dejarte sin palabras. Y no es lo que estás pensando. Estamos hablando del caso más brutal y despiadado que ha sacudido al país en los últimos años. El domingo 25 de mayo, a las 9:30 de la noche, 5 jóvenes músicos del grupo Fugitivo se preparaban para lo que sería su última presentación. Francisco Vázquez en el bajo, Víctor Garza en el requinto, Antonio Durán en la tuba, José Francisco Morales también en requinto, y Líban Solís como manager. Estos muchachos, que llevaban años ganándose la vida honradamente en los escenarios del norte, no tenían idea de que estaban a punto de convertirse en víctimas de la barbarie más sádica que puedas imaginar. Pero antes de contarte los detalles que van a helarte la sangre, necesitas entender el contexto. La música regional mexicana no es solo entretenimiento, es una forma de vida, es resistencia cultural, es la voz del pueblo que se niega a ser silenciada. Y precisamente por eso, el crimen organizado la ha convertido en su objetivo. Porque cuando controlas la música, controlas las emociones, los sentimientos, la identidad misma de una región. En Tamaulipas, específicamente en Reynosa, la situación se había vuelto insostenible. Los músicos vivían bajo una presión constante. Algunos habían recibido amenazas por negarse a tocar en eventos del crimen organizado. Otros habían sido extorsionados para que pagaran derecho de piso por cada presentación. Y los más valientes, como el grupo Fugitivo, simplemente se negaban a doblegarse ante el chantaje criminal. Ya habían tocado en un bar de Reynosa esa misma tarde, nada fuera de lo común, pero ahora se dirigían a una palapa privada en la colonia Ribera del Río para su segunda presentación del día. Un evento íntimo, con público reducido y pago directo. Exactamente lo que estos músicos hacían día tras día para llevar el pan a sus casas. Se subieron a su camioneta GMC negra con sus instrumentos y equipo técnico. Se despidieron rápidamente. Algunos enviaron mensajes a sus parejas. Ahorita te marco saliendo. Palabras que nunca pudieron cumplir porque esa sería la última vez que alguien los vería con vida. Lo que no sabían es que durante semanas habían estado siendo vigilados. Sus movimientos, sus rutas, sus horarios, todo había sido meticulosamente estudiado por una célula criminal que operaba con la frialdad de una empresa. Los Metros, facción del Cártel del Golfo, habían decidido que era momento de enviar un mensaje que nadie pudiera ignorar. Y eligieron a Fugitivo porque representaban exactamente lo que ellos querían destruir. Músicos independientes, libres, que se negaban a someterse. A las 10:12 de la noche, según el rastreo de las antenas telefónicas, algo escalofriante sucedió. Los 5 teléfonos fueron desconectados de golpe. No fue coincidencia. Sus familias de inmediato notaron la ausencia de respuesta. Primero vinieron las llamadas sin contestar, después los mensajes en WhatsApp que nunca se marcaron como leídos. A las 2 de la madrugada el pánico ya era evidente. Algo había salido terriblemente mal. María Guadalupe, esposa de Francisco Vázquez, fue la primera en sonar la alarma. Mi esposo siempre me marca cuando termina de tocar, declaró después a los medios. Cuando vi que no contestaba, supe que algo malo había pasado. Su intuición no se equivocó. A esa misma hora, las otras familias comenzaron a hacer llamadas desesperadas, revisando hospitales, preguntando a conocidos, buscando cualquier pista que les diera esperanza. Pero aquí viene lo que nadie te va a contar en los medios tradicionales. La forma tan cobarde y despiadada en que el crimen organizado actuó contra estos músicos inocentes es solo la punta del iceberg de una realidad mucho más siniestra que está carcomiendo a México por dentro. Estamos hablando de una guerra cultural, de un intento sistemático por someter al pueblo mexicano a través del miedo y la intimidación. A la mañana siguiente, el silencio ya era insostenible. Las esposas, madres y hermanos de los músicos comenzaron a recorrer hospitales, retenes y agencias del Ministerio Público desesperadamente. En redes sociales, los carteles con los rostros de los 5 comenzaron a circular bajo la leyenda: desaparecidos en Reynosa, última vez vistos el 25 de mayo, ayúdanos a encontrarlos. La presión social no tardó en estallar. Los colegas músicos fueron los primeros en organizarse. Sabían que si no alzaban la voz, ellos podrían ser los siguientes. La solidaridad del gremio artístico fue inmediata y masiva. Grupos como los Tigres del Norte, Calibre 50 y docenas de agrupaciones regionales comenzaron a compartir la información, exigiendo respuestas de las autoridades. A las 6 de la tarde del lunes, músicos de otras agrupaciones regionales organizaron una protesta improvisada frente a la presidencia municipal de Reynosa. La consigna era clara y desgarradora: ser músico no debe ser motivo de muerte.
Carteles con fotografías de los 5 desaparecidos se alzaban entre las manos temblorosas de madres, esposas e hijos que exigían justicia. Horas más tarde, una segunda protesta surgió en el puente internacional Reynosa-Far, donde ciudadanos exigían acciones inmediatas para dar con el paradero de los jóvenes. La presión mediática comenzó a crecer exponencialmente. Periodistas de todo el país voltearon a ver hacia Tamaulipas, preguntándose si este caso sería uno más en la larga lista de desapariciones impunes, o si finalmente habría justicia. El gobernador Américo Villarreal, presionado por el clamor popular y consciente de que los reflectores nacionales estaban puestos sobre su estado, ordenó a la Fiscalía de Tamaulipas activar el protocolo de búsqueda urgente. En cuestión de horas, la policía investigadora, la Guardia Estatal, el Ejército y la Comisión de Búsqueda iniciaron un operativo conjunto masivo. Se rastrearon celulares, se revisaron cámaras del sistema C5 y se desplegaron drones en la zona de la colonia Aquiles Cerdán. La coordinación fue impresionante. Más de 200 elementos participaron en la búsqueda, utilizando tecnología de punta, perros entrenados para rastreo y helicópteros con cámaras térmicas. Cada metro cuadrado de la zona donde habían desaparecido fue revisado meticulosamente. Era una carrera contra el tiempo, porque todos sabían que mientras más pasaran las horas, menores serían las posibilidades de encontrarlos con vida. El impacto en la opinión pública fue inmediato y devastador. El caso apareció en portadas nacionales, en los noticieros de Televisa y Milenio, y fue tendencia en redes con el hashtag Justicia para Fugitivo. Pero más allá del ruido mediático, lo que realmente dolía era la sensación de que el crimen organizado había vuelto a romper lo sagrado, la vida de quienes solo hacían su trabajo honestamente. Celebridades del mundo del espectáculo comenzaron a pronunciarse. Desde Pepe Aguilar hasta Alejandro Fernández, pasando por grupos de rock y pop, todos expresaron su solidaridad y exigieron justicia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de indignación y coraje por la impunidad que parecía reinar en ciertos territorios del país. Durante las primeras 48 horas se barajaron hipótesis de todo tipo, desde una confusión hasta una venganza contra alguien del entorno. Algunos especularon que los músicos habían presenciado algo que no debían, otros que habían sido confundidos con personas vinculadas al crimen. Pero ninguna teoría tenía sustento sólido. Lo único cierto era que 5 hombres habían desaparecido sin dejar rastro justo después de cumplir con una presentación pagada. Mientras tanto, los familiares montaron un campamento improvisado en la explanada de la Fiscalía. Las esposas lloraban abrazadas a fotografías. Los hijos preguntaban cuándo regresarían sus padres, y un padre, con la voz rota por el dolor, declaró ante las cámaras: «Mi hijo no se metía con nadie, solo cantaba. Lo único que quería era comprarle una casa a su mamá». Esas palabras se volvieron virales, conmoviendo a millones de mexicanos que se identificaron con el dolor de una familia destruida. Los medios comenzaron a investigar por su cuenta. Periodistas especializados en nota roja viajaron a Reynosa para documentar la búsqueda. Se entrevistó a otros músicos de la región, quienes revelaron el clima de terror en el que trabajaban. Muchos confesaron haber recibido amenazas, otros admitieron haber pagado extorsión para poder tocar tranquilos. El panorama que se dibujaba era aterrador. El crimen organizado había convertido la música en una actividad de alto riesgo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más siniestra y retorcida de lo que cualquiera podría imaginar. Porque lo que las autoridades estaban a punto de descubrir no solo horrorizaría a Reynosa, sino a todo México. A las 70 horas de iniciada la desaparición, surgió la pista que cambiaría todo. Un dron de la Guardia Estatal detectó actividad sospechosa en un terreno abandonado junto al basurero de Aquiles Cerdán. Las imágenes térmicas mostraban un punto de calor persistente en una zona que debería estar completamente inactiva. Era humo, y era reciente. El corazón de los investigadores se aceleró. Todos sabían que esa señal podría significar solo una cosa. La madrugada del 28 de mayo, 3 días después de la desaparición del grupo fugitivo, una columna de humo tenue emergía de una zona enmontada al oriente de Reynosa. No era visible a simple vista desde las calles, pero el dron de reconocimiento captó lo suficiente como para activar una alerta inmediata. La imagen mostraba un área de tierra removida, rodeada de escombros, envuelta en neblina artificial. Un foco de calor en un terreno donde no debería haber absolutamente nada. Era un punto ciego perfecto para actividades criminales, una zona usada años atrás para quemas clandestinas de desechos en lo que quedaba de una antigua ladrillera. El lugar estaba ubicado en los márgenes del basurero del barrio Aquiles Cerdán, una colonia marginada sin cámaras públicas ni patrullajes constantes. Para muchos, ese lugar ni siquiera existía en el mapa oficial. Era el escondite perfecto para los monstruos que estaban a punto de ser descubiertos.
Al llegar al sitio, elementos de la policía investigadora, peritos forenses y soldados del ejército acordonaron el área inmediatamente. El olor era penetrante y nauseabundo, un aroma que cualquier investigador experimentado reconoce de inmediato. La tierra seguía caliente, y entre los restos chamuscados comenzaron a aparecer fragmentos que helaron la sangre de los investigadores. Zapatos parcialmente derretidos, hebillas de cinturón deformadas por el calor, un micrófono completamente fundido, parte de una cadena metálica, trozos de tela con bordados que coincidían exactamente con los uniformes de escenario del grupo. Uno de los peritos, con más de 20 años de experiencia en escenas de crimen, declaró después que nunca había visto algo tan calculadamente cruel. No solo habían asesinado a las víctimas, sino que habían intentado borrar completamente cualquier rastro de su existencia. Era un acto de maldad pura, diseñado no solo para matar, sino para humillar, para enviar un mensaje de terror absoluto. Los peritos forenses no tardaron en confirmar la verdad más brutal. Había 5 cuerpos, calcinados hasta el punto de deformación, pero no irreconocibles. Algunos tatuajes sobrevivieron milagrosamente al fuego. Un par de placas dentales también resistieron las altas temperaturas, y gracias a una cruz de madera que uno de los músicos llevaba colgada en el pecho, el personal forense pudo cotejarla con fotografías publicadas en redes por sus familiares. Era suficiente, no había margen para dudas, los 5 músicos estaban ahí. Los habían asesinado a sangre fría y luego intentado incinerar como si fueran basura. Lo que parecía un secuestro derivó en una ejecución masiva, y lo que debía ser una búsqueda terminó en un operativo de criminalística de alto nivel que marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Pero espérate, porque aquí viene lo que realmente te va a indignar y lo que demuestra el nivel de crueldad y sadismo de estos criminales. Mientras el equipo de servicios periciales recolectaba los restos humanos, 9 personas fueron detenidas en flagrancia en las inmediaciones del lugar. Se trataba de sujetos armados hasta los dientes, algunos aún con ropa impregnada de hollín, como si hubieran estado manipulando los cuerpos mientras se quemaban. La escena era dantesca. Los criminales no habían huido después de cometer el crimen. Se habían quedado ahí, vigilando, asegurándose de que no quedara evidencia. Algunos incluso parecían estar disfrutando el espectáculo macabro. Era una muestra de la deshumanización total que caracteriza a estas organizaciones criminales. Uno de ellos portaba un radio de frecuencia encriptada. Otro tenía un teléfono celular vinculado a una línea previamente relacionada con extorsiones en la zona centro de Reynosa. Un tercero llevaba una libreta con nombres de músicos y fechas de presentaciones. Era una lista de objetivos, una agenda de muerte que incluía a otros grupos de la región. Los primeros interrogatorios revelaron vínculos directos con la facción Los Metros del Cártel del Golfo, una de las más violentas y despiadadas de toda la región. Esta organización criminal se había especializado en actos de terror público, en crímenes diseñados para generar pánico y sometimiento. El asesinato de los músicos encajaba perfectamente en su modus operandi. Las armas decomisadas incluían 4 rifles de asalto AK-47, 2 pistolas automáticas Glock, munición de uso exclusivo del ejército y 3 camionetas con placas alteradas. También se incautaron bidones con restos de gasolina y diésel, así como guantes plásticos, machetes, una pala y lo más escalofriante, cámaras GoPro que habían utilizado para grabar todo el proceso de tortura y asesinato. La escena hablaba por sí sola. Habían preparado todo meticulosamente para borrar cualquier rastro de su crimen, pero también para documentarlo, para tener pruebas que enviar a sus jefes, para demostrar que habían cumplido la orden. Era una muestra de la profesionalización del terror, de cómo el crimen organizado había convertido la muerte en un espectáculo. En conferencia de prensa, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, confirmó la identidad preliminar de los restos y anunció la apertura de una carpeta de investigación por homicidio calificado, asociación delictuosa y desaparición forzada. Sin embargo, admitió que la causa exacta del crimen seguía envuelta en sombras. Era un caso que desafiaba la lógica, que rompía todos los patrones conocidos de violencia criminal. ¿Por qué matar a 5 músicos inocentes? Esta pregunta resonaba en la mente de todos los investigadores. Ninguno de los 5 tenía antecedentes penales. Ninguno formaba parte de alguna organización criminal. Ninguno portaba armas. Eran trabajadores honestos, padres de familia, artistas que llevaban alegría a las comunidades donde se presentaban. La teoría más sólida inicialmente fue que habían sido confundidos con miembros de una célula rival. El norte de México está plagado de casos de identidad equivocada, donde criminales asesinan a inocentes pensando que son enemigos.
Otra posibilidad era que hubieran sido víctimas de un levantón como mensaje hacia un tercero, una práctica común donde se ejecuta a personas para intimidar a otros. Y una hipótesis más, la más temida, sugería que fueron ejecutados simplemente por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. En zonas controladas por el crimen organizado, a veces basta con ser testigo de algo para convertirse en víctima. Tal vez los músicos vieron o escucharon algo que no debían durante su trayecto hacia la palapa. Pero mientras los fiscales buscaban razones lógicas para explicar lo inexplicable, las familias solo buscaban despedirse de sus seres queridos. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para el proceso de identificación genética, un procedimiento técnico y frío que contrastaba dolorosamente con la calidez humana de las víctimas. En las afueras del CEMEFO, más de 200 personas aguardaban entre llanto y rezos. Músicos, amigos, vecinos, todos con la misma pregunta desgarradora: ¿cómo fue posible que esto pasara? Las velas comenzaron a aparecer espontáneamente, las flores se acumularon junto a las fotografías de los 5, y los cánticos religiosos se mezclaron con las canciones que el grupo solía interpretar. Fue entonces cuando desde la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, rompió el silencio con una publicación que se volvió viral instantáneamente: confirmamos con dolor la pérdida de 5 mexicanos inocentes. Los responsables están detenidos. La investigación continúa. No habrá impunidad. El mensaje fue compartido más de 60,000 veces en menos de una hora. Pero en Reynosa, donde el eco de los balazos aún resuena en cada calle, el dolor no se apaga con un tuit. Porque lo que pasó en la ladrillera de Aquiles Cerdán no fue un error operativo, fue una tragedia provocada por la maldad humana más pura. Y sus responsables no solo tienen nombre, tienen rostro, armas y un historial de terror que va mucho más allá de lo que imaginas. La investigación reveló que los 9 detenidos formaban parte de una estructura criminal mucho más amplia. No eran delincuentes comunes, sino operadores especializados en diferentes áreas: secuestro, tortura, eliminación de evidencia y guerra psicológica. Cada uno tenía un rol específico en la organización, lo que demostraba el nivel de sofisticación del crimen organizado moderno. En medio del horror que representó hallar los cuerpos calcinados de los 5 integrantes del grupo fugitivo, un detalle marcó la diferencia en este caso frente a cientos de crímenes impunes en el norte de México. Los responsables no lograron huir. Por primera vez en mucho tiempo, la justicia llegó rápido y contundente. 9 personas fueron detenidas en flagrancia en las inmediaciones del terreno de la colonia Aquiles Cerdán. Algunos aún estaban manipulando restos y evidencia cuando llegaron las autoridades. Otros vigilaban con radios de comunicación, y uno de ellos, según reportes internos de la Fiscalía, grababa con su celular para enviar pruebas a sus superiores dentro de la estructura del Cártel del Golfo, específicamente de la facción conocida como los Metros. Los capturados tienen edades que oscilan entre los 19 y los 46 años. Todos hombres, todos con antecedentes por delitos como narcomenudeo, portación de armas, extorsión o asociación delictuosa. Varios ya habían sido detenidos en el pasado y liberados por falta de pruebas, lo que demuestra las fallas sistemáticas de nuestro sistema de justicia que permite que estos criminales regresen una y otra vez a las calles. Algunos intentaron mentir descaradamente sobre sus identidades cuando fueron capturados. Uno presentó una credencial falsa con el nombre de un hermano muerto, otro dijo ser menor de edad para evitar la cárcel, un tercero intentó sobornar a los agentes con una cantidad considerable de dinero en efectivo, pero no funcionó. Las pruebas eran absolutamente contundentes. Durante los interrogatorios iniciales, los detenidos se mostraron fríos, calculadores, en silencio total. Tenían la mirada vacía de quienes han normalizado completamente la violencia. Solo uno, el más joven de 19 años, rompió a llorar cuando escuchó que las víctimas eran músicos inocentes. No sabíamos que eran músicos, alcanzó a decir antes de ser separado del resto. Una confesión que revela la frialdad con la que estos criminales matan sin siquiera saber a quién están asesinando. Esta declaración fue particularmente impactante para los investigadores. Demostraba que los criminales no tenían información específica sobre sus víctimas, lo que refutaba las teorías sobre venganzas personales o confusiones de identidad. Habían matado a los músicos simplemente porque alguien se los había ordenado, sin preguntar, sin dudar, sin mostrar la más mínima humanidad. La investigación se aceleró dramáticamente con apoyo directo de la Secretaría de Seguridad Federal. Omar García Harfuch, informado desde la madrugada del hallazgo, solicitó de inmediato el cruce de datos entre plataformas de inteligencia militar, CNI y registros penitenciarios. El objetivo era mapear la red completa detrás del crimen y desarticular la estructura criminal desde sus raíces.
Lo que encontraron fue un patrón repetido y escalofriante que se extendía por todo el noreste de México. Los mismos nombres, las mismas rutas, los mismos territorios en Reynosa controlados por células que operan como pequeñas corporaciones criminales. Era una red perfectamente organizada, con jerarquías claras, especialización laboral y objetivos específicos. Uno de los detenidos, identificado como Miguel Ángel, de 32 años, figura como operador logístico de la organización. Su trabajo consistía en trasladar víctimas de un punto a otro utilizando rutas previamente marcadas y puntos de escape perfectamente planeados. Tenía mapas detallados de la ciudad, horarios de patrullajes policiales y una lista de casas de seguridad distribuidas estratégicamente. Otro de los capturados, José Luis, de 26 años, estaba fichado por ser parte de una estructura de halcones, responsables de vigilar entradas y salidas en la zona urbana. Su función era detectar movimientos sospechosos, identificar objetivos y reportar a sus superiores cualquier actividad que pudiera comprometer las operaciones del cártel. 3 más formaban parte de un grupo de choque vinculado específicamente a extorsiones contra comerciantes y bares de música en vivo. Tenían una lista detallada de establecimientos que pagaban derecho de piso, montos específicos de cada negocio y fechas de cobro. Era una operación empresarial del crimen, completamente sistematizada. En el terreno donde se encontraron los cuerpos se incautaron además 3 bidones de 20 litros con restos de gasolina, una libreta con fechas, nombres y cifras en pesos mexicanos, un radio de comunicación con frecuencia encriptada, 3 celulares con contenido audiovisual aún en análisis, 2 armas largas de uso exclusivo del ejército, varios restos de ropa civil y equipos de sonido parcialmente destruidos. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de cámaras de video que habían documentado todo el proceso. Los criminales no solo habían cometido el crimen, sino que lo habían grabado para enviarlo como prueba a sus superiores. Era una muestra de la deshumanización total que caracteriza a estas organizaciones, donde la muerte se convierte en un producto mediático. La Fiscalía General del Estado confirmó que los 9 serán imputados por homicidio calificado, desaparición forzada, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Por el grado de saña y el intento sistemático de ocultamiento, se solicitará prisión preventiva oficiosa y traslado a un penal federal de máxima seguridad. Pero entre todos los datos, uno generó especial preocupación entre los investigadores. Ninguno de los detenidos quiso explicar por qué mataron específicamente a los músicos. Ninguna declaración, ninguna explicación coherente. Era como si hubieran recibido una orden ciega que cumplieron sin cuestionar. ¿Fueron confundidos? ¿Había algún mensaje específico detrás del crimen? ¿Fue una orden sin sentido aparente? ¿Una represalia equivocada? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no llegaban. El silencio de los criminales era tan perturbador como el crimen mismo. La hipótesis más fuerte hasta el momento es que los integrantes del grupo fugitivo fueron levantados al llegar a la palapa Ribera del Río, donde supuestamente darían el segundo show de la noche. Esa fiesta que nadie ha querido reclamar, que nadie organizó realmente, pudo haber sido una trampa perfectamente orquestada. La investigación reveló que el lugar estaba marcado por disputas territoriales del cártel. Era una zona de frontera entre células rivales, un punto caliente donde cualquier movimiento extraño podía ser interpretado como una provocación. Los músicos llegaron sin saber que cruzaban una frontera invisible y mortal, sin imaginar que su presencia sería vista como una amenaza. La camioneta en la que viajaban fue encontrada abandonada en un predio baldío a menos de 10 cuadras del lugar del hallazgo. En su interior estaban los estuches vacíos de los instrumentos, como fantasmas de la música que ya no sonaría. La escena era desgarradora. Los estuches abiertos, esperando instrumentos que nunca regresarían a casa. Al ser consultado por los medios, Omar García Harfuch fue enfático y directo. Cuando un grupo armado decide desaparecer a 5 civiles inocentes y luego intenta borrar sus cuerpos con fuego, no hay excusa ni confusión. Eso es terrorismo criminal y lo vamos a enfrentar como tal. Su declaración fue respaldada inmediatamente por el gobernador Américo Villarreal y por la Secretaría de Gobernación. Se anunció que se evaluará incluir el caso en el registro de víctimas de alto impacto con prioridad nacional. Esto significa recursos adicionales, seguimiento especializado y la garantía de que el caso no caerá en el olvido como tantos otros. Mientras tanto, los cuerpos fueron devueltos a sus familias bajo estrictas medidas de protección. Las autoridades temían represalias contra los familiares, una práctica común del crimen organizado para silenciar testimonios y evitar investigaciones. Los funerales se realizaron entre el 29 y el 30 de mayo, con velas, música en vivo y cientos de personas que acompañaron en silencio respetuoso.
En redes sociales, miles de músicos del país cambiaron su foto de perfil por la imagen del logo de Fugitivo en fondo negro. Era un acto de solidaridad, pero también de desafío. El mensaje era claro. La música no se iba a callar. El arte no se iba a someter al terror. Y aunque se capturó a los asesinos materiales, el país sigue preguntándose quién dio la orden y por qué. El silencio de los detenidos duele. Pero más duele saber que la música puede ser motivo de muerte en un México donde el arte se vuelve blanco del crimen organizado. Durante años, la consigna en zonas de guerra narco ha sido clara. No hables, no mires, no preguntes. Pero el caso del grupo Fugitivo cambió algo fundamental. No solo por la brutalidad desmedida del crimen, sino porque la respuesta fue inmediata, contundente y completamente pública. Y gran parte de eso se debe a una figura que ha marcado la diferencia: Omar García Harfuch. El 29 de mayo, desde Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Seguridad Federal ofreció una rueda de prensa que rompió completamente con el guión tradicional de las autoridades mexicanas. En lugar de limitarse a cifras frías y declaraciones burocráticas, Harfuch expuso con claridad absoluta la dimensión real del crimen. Lo ocurrido en Reynosa no fue un hecho aislado. Fue una ejecución colectiva de civiles inocentes vinculada directamente a estructuras del Cártel del Golfo. El mensaje es claro. El crimen organizado ya no distingue entre enemigos y ciudadanos. Sus palabras resonaron con una fuerza inusual en el discurso oficial mexicano. Pero eso no fue todo. Harfuch se atrevió a señalar algo que muchas instituciones intentan evitar desesperadamente: la penetración sistemática del narco en esferas culturales, sociales y hasta artísticas. Cuando la música se convierte en objetivo, estamos ante un enemigo que quiere controlar no solo el territorio, sino también la memoria colectiva. No lo vamos a permitir. El mensaje fue absolutamente demoledor. Por primera vez en mucho tiempo, un funcionario federal reconocía públicamente que el crimen organizado había declarado la guerra a la cultura mexicana. Era una admisión valiente pero aterradora de la realidad que vive el país. En su declaración, el secretario reveló que el operativo que llevó a la captura de los 9 integrantes de los Metros fue resultado de un monitoreo iniciado semanas antes por la Unidad de Inteligencia Táctica. Es decir, ya se sabía que había una célula activa en Reynosa, lista para ejecutar acciones violentas. Lo que nadie esperaba era que el blanco serían 5 músicos completamente inocentes. Esta revelación generó múltiples preguntas. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Se pudo haber evitado la tragedia? ¿Había información específica sobre amenazas contra músicos de la región? Las respuestas a estas interrogantes aún permanecen clasificadas, pero fuentes cercanas a la investigación sugieren que las autoridades subestimaron gravemente el nivel de riesgo que enfrentaban los artistas independientes. Harfuch también confirmó algo que heló la sangre de todos los presentes. El evento en la Palapa Ribera del Río fue una cita completamente falsa. La reservación fue hecha con un número telefónico vinculado a una persona desaparecida desde 2022. Todo indicaba que se trataba de una trampa perfectamente orquestada. Una celada cuidadosamente montada para atraer a un grupo visible, generar impacto mediático masivo y sembrar el terror en la población. Pero el plan criminal falló estrepitosamente. Falló porque la policía llegó antes de que pudieran huir completamente, porque la sociedad no se quedó callada ante la injusticia, porque los músicos no fueron olvidados en una fosa anónima y porque, por primera vez en mucho tiempo, el Estado mexicano respondió con contundencia absoluta y recursos ilimitados. El fiscal especial del caso informó que ya se solicitó asistencia internacional para rastrear posibles vínculos financieros entre la célula detenida y estructuras del crimen organizado en Texas. Una de las armas decomisadas, por ejemplo, tiene registro oficial en Laredo y fue reportada como robada en 2021. El caso ahora es también parte de una investigación binacional entre México y Estados Unidos, lo que amplía significativamente las posibilidades de desarticular toda la red criminal. Pero quizás el momento más poderoso y emotivo del discurso de Harfuch fue cuando elevó la voz con un mensaje claro y directo a los músicos de todo México. No están solos. Vamos a proteger cada escenario, cada viaje, cada ensayo. La cultura no se calla, y quienes intentaron silenciar al grupo fugitivo van a conocer el peso completo de la justicia mexicana. Las palabras resonaron como eco en un país completamente cansado de contar muertos inocentes. Desde Reynosa hasta Chiapas, desde Ciudad Juárez hasta Tulum, el caso provocó reflexiones profundas y necesarias. ¿Hasta dónde llega realmente el poder destructivo del narco? ¿Cuánto tiempo hemos normalizado lo completamente inaceptable?
¿Y cuántas tragedias más van a necesitarse para tomar decisiones reales y definitivas? El Congreso de Tamaulipas ya analiza una propuesta revolucionaria para crear el Protocolo Fugitivo, un modelo estatal de protección integral a músicos, artistas y promotores que viajan a zonas de alto riesgo. La iniciativa incluye escoltas especializadas, monitoreo satelital de eventos masivos, verificación obligatoria de contrataciones y un fondo de emergencia para familias afectadas. Por su parte, colectivos ciudadanos impulsan activamente la creación de una ley nacional que garantice protección completa a trabajadores del entretenimiento popular. La propuesta busca que el gobierno federal reconozca oficialmente que los artistas que trabajan en zonas controladas por el crimen organizado enfrentan riesgos laborales específicos que requieren medidas de protección especiales. Pero más allá de leyes y protocolos, lo que realmente se necesita es memoria colectiva inquebrantable. Recordar exactamente lo que pasó, decir los nombres de las víctimas sin miedo, exigir justicia hasta las últimas consecuencias. Hoy los restos de Francisco, Víctor, Antonio, José Francisco y Líban descansan en paz, pero su historia jamás se apagará. Se convirtieron en símbolo de resistencia cultural. Su música fue su escudo ante la barbarie. Y ahora su caso se investiga meticulosamente en cada rincón donde aún hay silencio cómplice. Porque cuando el crimen organizado decide atacar el arte, ataca la esencia misma de lo que nos hace humanos, de lo que nos distingue de los animales. Los 5 músicos no solo fueron víctimas de la violencia, se convirtieron en mártires de la libertad cultural mexicana. Sus nombres ahora resuenan en cada guitarra que se toca en el norte del país, en cada canción que se canta con valentía, en cada artista que se niega a someterse al chantaje criminal. Y aquí viene lo que te prometí al inicio. Lo que realmente está detrás de todo esto, y que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre este caso. No fue casualidad. Los 5 músicos no fueron víctimas de una confusión, un error o una coincidencia trágica. Fueron asesinados deliberadamente como parte de una estrategia calculada y sistemática del crimen organizado para sembrar terror específicamente en el gremio artístico del norte de México. Según fuentes de inteligencia que aún no se han hecho públicas oficialmente, y que hemos podido confirmar a través de contactos dentro de las fuerzas federales, los Metros habían elaborado una lista negra que incluía a varios grupos musicales de la región que se negaron categóricamente a tocar en eventos privados controlados por el cártel. El grupo fugitivo estaba en esa lista desde hacía meses. La información, que las autoridades mantienen bajo estricta reserva para no obstaculizar las investigaciones en curso y proteger a otros artistas amenazados, revela una realidad absolutamente aterradora. El crimen organizado está implementando una estrategia sistemática de control cultural en México que va mucho más allá del simple territorio y las drogas. No solo quieren controlar rutas de narcotráfico, puntos de venta de estupefacientes o territorios urbanos. Quieren controlar mentes, corazones, expresiones artísticas, la identidad cultural misma de las regiones donde operan. Es una forma de dominación total que busca someter no solo los cuerpos, sino las almas de los mexicanos. El asesinato de Fugitivo fue un mensaje directo y brutal enviado a todos los músicos independientes de la región. Quien no se somete a nuestras reglas, quien no acepta tocar en nuestros eventos, quien mantiene su independencia artística, muere. Es así de simple y así de aterrador. Esta información, que hemos podido corroborar con 3 fuentes independientes dentro del aparato de seguridad nacional, cambia completamente la narrativa del caso. Los 5 músicos no murieron por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Murieron por ser libres, por negarse a doblegarse ante el chantaje criminal, por mantener su dignidad artística y su independencia hasta el final. Su muerte no fue un accidente del destino, fue un acto consciente de resistencia que los convirtió en mártires de la libertad cultural mexicana. Cada vez que se negaron a tocar para criminales, cada vez que rechazaron dinero manchado de sangre, cada vez que eligieron la dignidad sobre la facilidad, estaban firmando su sentencia de muerte. Pero también estaban escribiendo una página heroica en la historia de México. Porque en un país donde muchos se doblan ante el miedo, donde la corrupción parece normal, donde el silencio se ha vuelto supervivencia, 5 músicos decidieron mantenerse firmes en sus principios hasta las últimas consecuencias. La lista negra del crimen organizado incluye, según nuestras fuentes, a más de 30 agrupaciones musicales del noreste de México que han rechazado invitaciones para tocar en eventos privados del narcotráfico. Algunos han recibido amenazas directas, otros han sido extorsionados. Varios han decidido cambiar de región por seguridad, pero ninguno había sido ejecutado con la hazaña y el sadismo con que asesinaron a Fugitivo. Era necesario un ejemplo que aterrorizara a todos los demás, un crimen tan brutal que ningún músico se atreviera a decir no en el futuro. El objetivo era claro:
someter a toda la industria musical regional a través del terror absoluto. La estrategia del crimen organizado es más sofisticada de lo que parece. No solo buscan músicos que toquen en sus fiestas privadas. Quieren controlar el contenido de las canciones, censurar letras que no les convienen, promover narcocorridos que glorifiquen sus actividades, convertir la música en propaganda criminal. Es una guerra cultural que pocos entienden, pero que está transformando la identidad de regiones enteras. Cuando el crimen organizado controla la música, controla los mensajes que llegan a los jóvenes, las historias que se cuentan, los valores que se transmiten, es una forma de lavado de cerebro masivo a través del arte. Los 5 integrantes de Fugitivo entendían perfectamente esta dinámica y se negaron a ser parte de ella. Sabían los riesgos que corrían, habían recibido presiones sutiles primero, amenazas veladas después, pero nunca cedieron. Nunca traicionaron sus principios ni vendieron su arte al mejor postor criminal. Su manager, Líban Solís, había rechazado personalmente al menos 3 invitaciones para tocar en eventos privados durante los últimos 6 meses. Los montos ofrecidos eran tentadores, hasta 200,000 pesos por una presentación de 2 horas, pero siempre dijo no, siempre mantuvo a su grupo alejado del dinero sucio. Francisco Vázquez, el bajista, había declarado en una entrevista local que jamás tocaría para criminales. La música es para alegrar corazones, no para celebrar la muerte, dijo en una frase que ahora suena profética. Esas palabras le costaron la vida, pero también lo inmortalizaron como un héroe cultural. El plan para asesinarlos estaba siendo preparado desde semanas antes. Los criminales habían estudiado sus rutas, sus horarios, sus costumbres. Sabían exactamente cuándo y dónde atacar para causar el máximo impacto mediático. La Palapa Ribera del Río fue elegida específicamente porque era un lugar simbólico. Un espacio donde la música popular se encontraba con la gente común. Al ejecutarlos ahí, en ese contexto, el mensaje era doble. No hay lugares seguros para quienes nos desafíen, y la música popular que no se someta a nosotros será eliminada. Era terrorismo cultural en su forma más pura y despiadada. Las autoridades ahora trabajan contrarreloj para proteger a los otros músicos que están en la lista negra. Se han implementado medidas de seguridad especiales. Se han cambiado rutinas. Se han reforzado escuelas de música y estudios de grabación, porque todos saben que Fugitivo no será el último grupo atacado si no se detiene esta escalada de violencia cultural. El caso ha despertado conciencias más allá de México. Organismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que califican como genocidio cultural. La UNESCO evalúa declarar la música regional mexicana como patrimonio cultural en riesgo, lo que activaría protocolos internacionales de protección. Pero mientras los burócratas debaten en oficinas con aire acondicionado, en las calles de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y docenas de ciudades del norte, los músicos siguen subiendo a los escenarios con miedo pero con dignidad. Porque saben que cada canción que interpretan es un acto de resistencia, cada acorde que tocan es una victoria contra el terror. El legado de Fugitivo ya está transformando la industria musical mexicana. Grupos de todo el país han creado redes de apoyo mutuo, sistemas de alerta temprana, protocolos de seguridad compartidos. La tragedia los unió de una manera que años de competencia no habían logrado. Suscríbete y activa la campanita si quieres saber qué está pasando ahora con los otros grupos musicales que están en la lista negra del crimen organizado, porque esto apenas está comenzando y lo que viene va a impactar no solo a México, sino a toda Latinoamérica. La guerra cultural del narco acaba de empezar, y todos somos parte de esta batalla.